Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más y después de 84 años a No lo pienses tanto podcast. Yo soy su host Luisa Montenegro y bueno, hace mucho tiempo que no subo nada por acá, de verdad que le estoy sacando las telarañas a este podcast básicamente, pero bueno, ¿qué decirles? A veces la vida pasa, gente, y a mí me pasó un poquito potente esta primera mitad del año, pero bueno, lo importante es levantarse de nuevo, empezar de nuevo, no importa cuánto tiempo haya pasado, creo que esa también es un poco la intención desde la que nació este podcast, así que para hacerle más honor todavía, acá estoy desempolvando este micrófono y lista para empezar lo que creo que podría ser una segunda temporada de este podcast. Me mata que la primera temporada tuvo 5 episodios, ¿no? Pero bueno, nuevo año, nueva temporada y vamos a fingir demencia con que estamos en julio, no importa. Acá estamos en enero, feliz año para todos. Encima estoy un poquito resfriada también porque vengo de una semana un poquito complicada a nivel salud. El frío me atacó, ahí en cama, pero bueno, no importa. Creo que lo bueno de haber pasado recientemente por una temporada difícil de mi vida es que literalmente lo que menos me importa en este momento, y jamás pensé que iba a decir esto, es hacer el ridículo en internet. Y honestamente creo que capaz eso era un poco lo que necesitaba. A veces unos buenos sacudones hacen falta para que te caigan esas famosas fichas. Y siento que este episodio va a ser un poco más personal, lo cual me da un poco de miedo, pero bueno, precisamente creo que si me da miedo es porque lo tengo que hacer el doble y lo tengo que grabar y lo tengo que subir y me tengo que abrir a lo que pueda venir de eso. Así que sin más preámbulo, les cuento que yo empecé a guionar este episodio, como les conté recién, en un momento bastante oscuro de mi vida, cuando toda mi realidad se estaba de alguna manera reestructurando completamente ante mis ojos y estaba atravesando una ruptura, una mudanza, crecer en general. Me estaba enfrentando a todas esas partes mías que dije, no, yo no quiero esto, no quiero ser esto. Y bueno, para el momento en el que se estaba acercando mi cumpleaños, más o menos, como que empecé a ver todas las cosas que se veían tan diferentes en mi vida comparadas al año pasado, que obviamente no son todas negativas, de hecho hay algunas muy buenas y muy positivas y por las que estoy eternamente agradecida. Pero bueno, sí, había una parte mía, como uno tiende a hacerlo como ser humano, de ver capaz lo que no estaba más y tener esta sensación de haber dado pasos hacia atrás por tener que volver a la casa de mi familia, de ver a todas mis amigas con sus parejas estables y sus proyectos en pareja y de vuelta yo pasar a estar soltera, a ser la amiga soltera, que poco se habla de eso, ya haremos un episodio capaz. También de verme no haciendo lo que me gustaba, porque obvio no estaba haciendo nada por acá, no estaba yendo a castings, porque básicamente toda mi energía se estaba yendo en afrontar ese momento de mi vida. Y yo sé que ustedes seguramente están del otro lado y están diciendo, flaca, tenés 27 años, ¿de qué me estás hablando? Tenés toda la vida por delante y yo lo sé, de verdad lo sé y soy cada vez más consciente de eso. Pero bueno, la realidad es que hay momentos en que la vida se puede sentir así, más a esta edad, y yo sentí como que tenía toda una vida ya armada, estructurada, que estaba yendo por un camino y de repente ese camino se borró y yo me quedé sola en silencio, en el silencio de mi vida. Y bueno, ya sabemos que en el silencio empiezan a aparecer un montón de cosas que uno dice como, pero yo pensaba que mi problema era este, no este, y este, y este, y este que aparecieron en este silencio inmenso. Y es como que, ¿dónde estaban todas estas cosas antes? Así que, en fin, para no hacer la historia mucho más larga, en el medio de todo eso que estaba atravesando, surgió de mi depresiva cabecita en ese entonces, hacer un episodio sobre todas las cosas que me daba vergüenza admitir. Lo saqué de un trend de Instagram de que hace la gente cuando cumple años, que es como una especie de carrusel en el que dicen, bueno, me estoy cumpliendo 27 años y me da vergüenza admitir tal cosa. Me da vergüenza admitir que no tengo ahorros, o me da vergüenza admitir que no tengo amigos, me da vergüenza admitir que no sé qué quiero hacer de mi vida y así sucesivamente. Y no les voy a mentir, era medio un bajón, pero me pasó que a medida que lo iba guionando, que fue en el transcurso de varias semanas y meses, porque yo básicamente agarraba este guión cuando tenía la motivación para hacerlo y para poder hacer algo creativo, que era casi nunca, pero me di cuenta en un momento que se estaba convirtiendo más como en una especie de carta de compasión a mí misma y creo que eso me gustó mucho más esa idea porque creo que a veces es lo que todos necesitamos un poco, más en este momento de la vida, como alguien que nos frene, que frene nuestra cabeza y que nos diga para.
no estás haciendo todo tan mal, estás haciendo lo que podés y las cosas te van a salir cada vez mejor. Y un día me acuerdo que me senté y leí todo lo que había escrito y pensé, como creo que este episodio no es sobre las cosas que me da vergüenza admitir, creo que esa es más una excusa. Y este episodio es más en realidad sobre algo mucho más profundo, que es la vergüenza que sentimos cuando nuestra vida no se parece a la que nos imaginábamos. Y dije, sí, por ahí si el desarrollo de este episodio gira en torno a esa idea, puede salir algo mucho más interesante, tanto para mí como para las personas que se topen con esto y lo escuchen. Así que bueno, finalmente agarré este guión, este episodio y dije, bueno, vamos a darle una vuelta de tuerca a esto. No voy a seguir necesariamente este trend de tengo 27 años y me da vergüenza admitir tal cosa. Tampoco voy a ir por el lado de 27 cosas que aprendí a los 27 años, porque no. Sino que quiero hacerlo más como cosas que a los 27 años todavía estoy aprendiendo. Como bueno, vamos a intentar resolver esto de la vida juntos acá y probablemente fallar en el intento, pero bueno, no importa. Y enumeré este ítem de cosas, de títulos, por decirlo de alguna manera, en los cuales voy a intentar desarrollar de la mejor manera posible y sin que este episodio dure 10 horas. Así que bueno, vamos a ver cómo me va. Espero que les guste, que les sirva. Cualquier cosa saben que todas las opiniones y los consejos son siempre más que bienvenidos. Así que bueno, arranquemos. El primer título que puse es un poquito intenso, es un poquito un montón. Arrancamos potente. Puse No sé quién soy todavía. Me encanta, desarrollo. No sé si a alguien más le pasa, estoy segura de que sí, pero es como una sensación desde lo más superficial, tipo, me quiero vestir mejor, pero no encuentro un estilo que se sienta 100% mío. Quiero tener una casa linda y decorada linda, pero todavía no sé qué me gusta de decoración de hogar. Me gustan mil cosas, como que un día quiero tener una cocina verde, un día quiero hacer todo recontra minimalista, ni idea. Creo que ni siquiera encuentro un perfume que se sienta 100% mío todavía. He llegado a pedirle a ChatGPT que me haga de asesor personal, mandarle todo mi board de Pinterest, toda la bola. Por momentos digo, bueno, ya sé por qué lado voy a ir, me motivo, me planeo todos los outfits, todo eso. Después me termino levantando tarde para ir al trabajo, me termino poniendo las mismas 3 camisas o 3 buzos de siempre, el mismo pantalón y salgo hacia la vida. A lo que voy con todo esto son esas pequeñas cosas que van desde lo más superficial hasta lo más profundo que te hacen decir como, tengo 27 y no sé si tengo tan en claro quién soy. Yendo a lo más profundo, muchas veces en los últimos, diría, años de mi vida, porque este es un pensamiento que hace años que tengo, que me viene pasando, me he replanteado si de verdad las cosas que dije tanto que me gustaban toda mi vida, mis sueños, los llamados sueños, eran realmente mis sueños. Por momentos sentía que no tenía o que no tengo la disciplina suficiente para cumplirlos, que si yo me estoy levantando a las 8 y hay otra persona allá afuera que se está levantando a las 6, entonces eso significa que esa persona lo quiere más que yo y por ende se lo merece más que yo. Empezamos con todo lo del merecimiento y ahí entras en toda una comparativa que de eso vamos a hablar más adelante y me da un poco de bronca pensar que hoy por ahí no tengo tan en claro quién soy, porque pienso en la Luisa de 19 o de 16 o a los 10 y pienso como esa Luisa tenía muy en claro lo que quería, como que no sé en qué momento yo dejé de saber. Pero ¿saben qué? Incluso con toda la incertidumbre que puedo llegar a sentir en este momento, creo que esto es mucho mejor. Es mucho mejor porque siento que estoy construyendo una versión mucho más realista de mis sueños, mucho más sustentable también, no solo con lo que quiero hoy, sino también con lo que necesito hoy. Porque acá creo que viene una parte que es clave de todo esto, y es que a veces uno también tiene que ser sincero con uno mismo y se tiene que hacer un tecito, un cafecito y sentarse y decir, bueno, sí, todo muy lindo, yo quiero ser actriz y yo quiero hacer películas y quiero tener un podcast y quiero ir a cerámica y quiero hacer todas estas cosas creativas todos los días de mi vida, que encima soy de Géminis, así que ya se imaginarán lo difícil que es para mí tener una sola cosa que ame y quiera, pero también quiero tener estabilidad. Y más importante todavía que todas las cosas que quiero y que mencioné recién, es que hoy necesito esa estabilidad. Necesito darme esa estabilidad yo misma a mí misma para que crezca mi autoestima, para sentirme más capaz. Y arranqué este año un camino de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para ayudarme eso a mí misma, lo que yo necesito hoy? Y estoy muy segura de que toda la seguridad y la fuerza y esa autoestima que surja de darme esto que yo estoy necesitando hoy, de poder lograrlo, incluso me va a terminar ayudando mucho más con el resto de mis proyectos artísticos y de mis sueños. Es como que me cayó la ficha de que yo no puedo soñar y no puedo soñar en grande si no tengo mis necesidades básicas cubiertas, si no tengo una vida tranquila, porque en una cabeza inestable y en una vida inestable nunca hay lugar para nada más. O sea, en una vida inestable
no hay lugar para los sueños. Y yo no quiero que toda mi energía y mi espacio mental y mi cabeza se vayan todos los días a sobrevivir y a ver cómo me tengo que pagar las cosas que me tengo que pagar. Creo que ese fue uno de los mayores aprendizajes y al mismo tiempo desafíos a los que me enfrenté y me sigo enfrentando este año y que estoy aprendiendo. Y antes de terminar este ítem, quiero decir que también este es mi caso, esto que acabo de decir yo, es mi caso personal, pero creo que hay personas a las que les pasa totalmente al revés, que por ahí toda su vida han llevado una vida súper estructurada y mucho más realista y que quizás hoy tengan que decir como, mira, ¿sabes qué? Creo que hoy necesito perder un poco la cabeza, un ratito, soltar la cordura, irme a sembrar kiwis a Nueva Zelanda o aprender a tocar un nuevo instrumento y probar meterme en una banda o estudiar otra carrera, aunque ya hice una, no importa, lo que sea, o simplemente permitirse abrirse a una nueva realidad en la que además de tener un trabajo estable, por supuesto, y hacer todo lo que uno tenga que hacer para poder llevar una vida digna, también haya lugar para hacer otras cosas que por ahí nunca se animaron y dejar que el universo lo sorprenda también en eso, porque muchas veces uno se cierra y es como, bueno, yo sé que esto no, porque esto no me va a dar plata, porque esto no me va a dar lo que sea, y bueno, y por ahí la vida te sorprende y sí terminas pudiendo, además de trabajar en otras cosas, trabajar en eso y bueno, y si no te da plata, tampoco importa, si te da felicidad. Por eso digo la importancia de uno sentarse con uno mismo y decir, está buenísimo todo lo que quiero, ya sé lo que quiero, pero ¿qué es lo que necesito hoy? Siento que son dos cosas muy distintas, son dos carriles diferentes que en algún momento se terminan cruzando. Y también creo que algo más importante que el quién soy, saber quién soy, encontrarse a uno mismo, es saber quién quiero ser, en qué me quiero convertir, cómo quiero que mi vida se vea en unos años, como se me viene mucho a la cabeza estos álbums gigantes de fotos que teníamos nosotros de chiquitos, que existían antes, que ahora ya se están perdiendo un poco porque obviamente la fotografía ya no es analógica, ahora todo es digital, pero yo me acuerdo que cuando yo era chica en mi casa teníamos unos álbums gigantes súper pesados y teníamos muchos que eran ya como familiares, pero también teníamos como uno de cada integrante de la familia, como que había un álbum de mi papá, de toda su vida, desde adolescente, de su familia, otro de mi mamá, otro de mi hermano, desde que mi mamá estaba en embarazo, otro mío, con todo, cada cumpleaños, cada momento, cada fecha. Y pienso mucho en estos álbums y es como quiero que mi vida se vea en esos álbums cuando yo sea la que se los muestre a mis nietos cuando tenga 80 años y les cuente todas las cosas que hice, todas las cosas que aprendí, todas las personas que me acompañaron también en ese camino que es lo más importante que tenemos en la vida. Y sí, siento que a veces uno se frustra mucho con esta idea de no saber quién es y hay que tratar de llevarlo con más simpleza por la vida, como decir tipo, qué sé yo, me estoy formando a mí misma, me estoy formando a mí misma todos los días. Estoy como en una clase, como que siento que uno viene a la vida y es una clase de cerámica. Yo la verdad que nunca hice una clase de cerámica en mi vida, aunque me muero de ganas. Pero bueno, voy a intentar hacer una metáfora de esto, como que llegas a una clase de cerámica y te dan algo ya medio empezado, te pones ahí en el cosito, tipo Ghost, la película, no sé cómo se dice, y te dan algo ya medio empezado, pero está como medio mal hecho, como que con forma rara, no sé qué, y vos literalmente tenés que, no sé, pegarle, no sé cómo se dice, como tirarlo y que se deforme todo, y ahí pues empezás a hacerlo de cero. Siento que esa es un poco la vida también. Esa vasija sos vos, te dan algo ya medio empezado, sí, porque tenés tu infancia, tenés tus habilidades, las que te fueron dadas, las que no, tenés todo eso y bueno, te tenés que empezar a armar de ahí. Y creo que esto se engancha muy bien con el siguiente punto que tengo acá escrito, que es tu crianza no te puede definir. Y acá creo que no me voy a detener tanto porque es todo mucho más cortito y al pie, mucho más sobre las cartas la mesa, y es básicamente basta de echarle la culpa a tus papás, no hay mucho más. Lo voy a ejemplificar con algo anecdótico. Cuando yo era chica, a mí mis papás siempre me insistieron mucho con los deportes, a ambos, a mí y a mi hermano, como que siempre hubo mucho de eso. O sea, a mí me llevaron a clases de todo en la vida y a mí los deportes no se me dieron de nacimiento, o sea, simplemente no me tocó, entonces yo lo sufría mucho, yo la pasaba muy mal. Obviamente sí, como que hoy lo veo y digo, también me hubiese encantado que como nos inculcaron tanto los deportes y todo eso, también nos hubiesen inculcado por ahí aprender a tocar un instrumento o qué sé yo, pero bueno, se dio después, cuando yo lo pedí, me lo dieron, pero con esto de los deportes me pasaba que yo sufría cada clase, nunca me voy a olvidar
una clase de patinaje artístico en la que yo veía a todas mis compañeras, ya llevábamos meses, y yo veía ya a todas haciendo tipo piruetas y todo en la pista, y yo todavía estaba caminando en el pastito con los patines, y yo creo que esa es la primera vez en mi vida que recuerdo el verdadero sentimiento de frustración, y ahí fue como que fui llorando y le dije a mi mamá, no quiero volver nunca más, y mi mamá, bueno, lo respetó y me dijo que no vas a volver más. Y después, con el tiempo, como que yo me di vuelta y yo me puse en modo como, no, es que me tendrían que haber insistido más, no me tendrían que haber dicho que no, aunque yo hubiese ido llorando, porque yo pensaba en mi cabeza que eso me hubiese podido dar más disciplina en mi vida, y yo sufro mucho el tema de la disciplina porque honestamente, no voy a mentir, siento que me cuesta. Y por mucho tiempo sostuve como ese discurso de no, me tendrían que haber insistido más, me tendrían que haber obligado. Y en un momento fue como, no puedo vivir como excusándome a mí misma y diciendo que en realidad yo no tengo disciplina por eso que me pasó cuando tenía 4 años. Como que lo vi de afuera y dije como, es un poco hasta ridículo, como que yo igual podría hoy, con 27 años, ponerme la alarma a las 7 de la mañana y salir y no sé, conseguirme una clase de patín yo y hacerlo. Obviamente que me sería mucho más difícil porque yo sé que reeducarse es muy difícil. Creo que esa es la palabra clave, reeducarse. Creo que es una de las cosas más difíciles que uno tiene que hacer como adulto, pero hay que hacerlo, no te queda de otra. Y no puedo echarle la culpa a algo que me pasó hace 15 años, a lo que no me pudieron enseñar mis papás porque capaz ni ellos lo sabían. Hay algo muy liberador en aceptar la crianza que te pudieron dar y en abrazar lo lindo también, que seguramente fueron muchas cosas. Yo siento que tuve una infancia re linda y re llena de privilegios hasta cierta edad, y me acuerdo que mis papás trabajaban un montón, trabajaban los dos, pero igual a la noche cuando llegaban se tomaban el tiempo, no sé si lo hacían consciente o inconscientemente, pero sí se tomaban el tiempo de hacer una actividad que pudiéramos hacer todos juntos, y esa actividad era ver telenovelas. En la cama de ellos, me acuerdo, nos acostábamos los cuatro, veíamos telenovelas y veíamos Pasión de Gavilanes, que sí, está bien, puede ser un poco cuestionable que veía Pasión de Gavilanes a los 4 años, pero no importa porque eran otros tiempos. Y veíamos La hija del mariachi, y ahí yo viendo todas esas telenovelas, viendo el drama, me di cuenta y descubrí que yo quería ser actriz. Entonces es como, qué lindo. Hoy digo gracias mamá y papá. Les mando un saludo, que yo sé que ellos están escuchando esto porque creo que deben de ser las únicas dos personas en el mundo que realmente ven y escuchan todo lo que yo hago, a veces repetidamente. Así que voy a aprovechar este pequeño espacio para darles las gracias de verdad y decirles que los amo y que entiendo que hicieron todo lo que pudieron. Siento que mientras más rápido podamos aceptar nuestra vida tal y como es, con nuestros traumas, con nuestros dolores, con nuestros valores también, que es muy importante, con lo que nos pudieron dar, con lo que no, con los talentos y las cualidades, incluso con las que nacimos o que nos fueron dadas más fáciles y las que por ahí no tanto, mientras más rápido uno pueda ver todo eso y decir, bueno, esto es lo que tengo yo hoy acá, esta es mi materia prima, por decirlo así, para trabajarla, más rápido podemos empezar a moldearla, volviendo un poquito a esta referencia de la clase de cerámica. ¿Y qué sería moldearla? La verdad que no tengo idea. Siento que puede ser algo distinto para cada persona. Póngale la palabra que quieran. Con empezar sanando para poder tener una vida más tranquila, más amena, con mejores vínculos, con mejores relaciones, yo creo que eso todo se traduce en tener una vida un poquito más feliz. Pero bueno, sí es verdad que todo empieza por asumir, y esto también va muy de la mano con asumir la responsabilidad que tenemos sobre nuestras propias heridas, ¿no? Porque así como no te puede definir tu infancia, tampoco te pueden definir tus heridas. ¿Vieron cuando alguien te dice algo y eso te enoja muchísimo, pero en el fondo sabes que te enoja porque esa persona tiene un poco de razón? A mí me ha pasado varias veces, y creo que así es cuando te enteras que tenés una herida y que si no la sanas te va a seguir doliendo cada vez que alguien pase por ahí o que algo, una circunstancia pase por ahí. Para mí fue muy importante tomar la responsabilidad sobre mis propias heridas y ver cómo podía empezar a hacer para que capaz duelan cada vez un poquito menos. Y eso también implica tomar responsabilidad, sí, tomar responsabilidad sobre mis propias acciones y de lo que esas acciones podían llegar a generar también. Y a veces, no siempre, pero a veces, el problema sí es uno. Y hay que sentarse y sincerarse con uno mismo y decir, creo que el problema sí soy yo, acá, por lo menos en esto. Y probablemente cuando uno se da cuenta de eso, lo ves y ves tu vida como una bola gigante de esas de hilo para tejer, como esas que usan las abuelitas, toda enredada. Y ahí es como, bueno, ¿cómo puedo hacer para ir desenredándola de a poquito? Obviamente no sola, porque esto lo tengo muy en claro, uno no puede hacer esto solo en la vida, y yo tengo la suerte de poder hacerlo acompañada, no solo de mis amigas, sino de mi familia, que
también creo que son probablemente los mayores testigos de mi evolución como persona, que bueno, literalmente me conocen de toda la vida y también se han tenido que bancar los límites que yo he tenido que ir poniendo por momentos, las charlas incómodas y todo eso. Los amigos, obvio, son clave, son las personas que te escuchan, que también comparten sus propias heridas con vos y te sirven de reflejo y de ejemplo y te hacen sentir menos solo. Y además, obviamente, y acá me pongo de pie, terapia, y acaba mi siguiente punto, que es la importancia de la terapia. Yo acá voy a hablar de la convencional, aunque he probado varias no convencionales también y la verdad banco muchísimo. De hecho, para mí se complementan. Si tenés la posibilidad de invertir en terapia, hacelo. Y digo obviamente si tenés la posibilidad porque considero que lastimosamente hoy es un privilegio poder acceder a terapia, poder pagarla, poder tener un espacio de terapia. Muchas veces uno no tiene la plata, uno no tiene los medios y eso también puede ser muy frustrante porque por más de que con internet y un montón de cosas podemos acceder a terapeutas que dan consejos en Instagram o en YouTube o lo que sea, no es lo mismo a poder ir a un espacio donde vos puedes hablar de tus cosas y escuchar a la persona. Pero bueno, si están en una circunstancia en la que pueden hacerlo, para mí está buenísimo. A veces uno no sabe ni por dónde empezar y una cabeza ordenada es el principio para ordenar tu vida. Yo de verdad que no puedo expresar, o sea, no puedo empezar a expresar con palabras la importancia que ha tenido tener un espacio para mí donde analizarme, a veces sobreanalizarme y sobreanalizar a los demás, que eso no está muy bueno, pero bueno, un lugar donde poder poner todo mi autoconocimiento, a veces mi autocrítica, obviamente todo bajo la mirada de una persona que sabe que te va a decir la verdad más objetiva posible y en un espacio donde nadie te va a juzgar nunca. O sea, vos podés decir ahí absolutamente todo, todos los pensamientos que se te crucen por la cabeza y siempre va a haber un espacio para reflexionar sobre esos pensamientos ahí. Obviamente que hablar con amigos y con familia es súper necesario también, pero en mi experiencia, poder hablar con mi psicóloga de ciertas cosas es otra cosa. Hace poco escuchaba un video en Instagram de un hombre que decía que la terapia es como una especie de sala de confesión de lo que sería en la religión, esta sala de confesión, donde uno puede decir todo, todo lo que uno piensa, todo lo que uno ha hecho, bueno, malo, lo que sea, pero además es mejor, tiene como un plus más todavía, porque encima de poder decirlo y poder darte a vos mismo ese descargo, puedes entender el por qué, entenderse. Creo que esa es la palabra, como aprender a entenderte. Así que si tienen la posibilidad, vayan a terapia, al tipo de terapia que quieran, busquen a la persona con la que peguen onda, porque también sé que es muy difícil a veces encontrar como alguien con el que pegues onda, pero una vez que eso pasa, está buenísimo y regálense ese momento. Este siguiente punto me encanta y por las charlas que he tenido la oportunidad de tener con mis amigas es algo con lo que todo el mundo carga y es me comparo constantemente. Siento que todos nos comparamos en mayor o menor medida y no importa tanto ni siquiera la edad que tengas, es algo que siempre existió, solo que por ahí antes, en otras generaciones, en la generación de nuestros papás, de nuestros abuelos, el límite de personas con las que te podías comparar era mucho más chico, como que por ahí solo te podías comparar con tu círculo, con tus hermanos, con tus primos, con tus vecinos. En cambio, hoy te puedes comparar con absolutamente todo el mundo, con una persona que vive en otro país, en otro continente, que probablemente nació en un contexto socioeconómico completamente diferente al tuyo, que quizás tuvo una infancia completamente diferente, que pudo hacer otros contactos, que nació con otras cualidades, que se le presentaron otro tipo de oportunidades en la vida. No nos damos cuenta de lo injusto que es eso para con nosotros mismos. El dicho ese de que el pasto es siempre más verde del otro lado es completamente cierto y hay veces en la vida en las que uno ve ese pasto que está del otro lado directamente verde fluo y el de uno está ahí todo seco, todo amarillo, que le pasa la bolita esa del oeste y no es tan así, la verdad. Ninguno de los dos lados es tan así. Creo que a esta altura eso ya todos lo sabemos. Obviamente que en el momento uno entra en esa, pero muy rápidamente uno dice, no, basta, no me voy a comer el cuento por un post que estoy viendo en Instagram de una persona random que nació en Alaska, como que esto no tiene ningún sentido. Y hablando de esto, el otro día hace como 2 meses en realidad, pero bueno, estábamos hablando con mis amigas en el grupo de WhatsApp. Una de ellas nos contó que fue a ver El Diablo Viste a la Moda 2 y bueno, no voy a exponer mucho de la charla acá porque me encantaría en algún momento hacer un episodio con mis amigas y que podamos cada una como expresar y decir nuestras opiniones porque ellas son personas maravillosas y súper sabias. Pero básicamente una de ellas nos contaba esto, que fue a verla y le encantó, pero que un poco salió como con una sensación como medio rara porque
decía como que ella veía todas esas películas de chica y se imaginaba que su vida iba a ser así a la edad que tiene hoy y como que vio su vida y por ahí no se veía tan así. Y empezamos todas a compartir lo que nos pasaba en relación a esto en el grupo y como que fue como a todas nos pasa lo mismo básicamente. Y hablando de todo esto surgió este concepto de la importancia de rodearte de otros ejemplos en la vida, de otros ejemplos que no te digan que la vida y las oportunidades y los trabajos y el amor y todo se acaba a los 25. Yo siento que en el último tiempo de mi vida, por suerte, he buscado en relación a en las redes sociales, a quien sigo, a los influencers que sigo que me gustan, tanto como en mi vida también han aparecido, sin que yo los busque, ejemplos de personas que son más grandes que yo. Me parece re importante escuchar lo que tienen las personas para decir, las personas por ahí que ya están en esos lugares a los que nosotros aspiramos a estar y que por ahí cuando tenían nuestra edad no lo tenían todo tan resuelto. Yo, como otras millones de personas en el mundo, creo, desarrollé una relación parasocial con Bociña durante este mundial. Si no saben quién es Bociña, es el arquero de Cabo Verde. Y de repente todo mi Instagram en un momento era Bociña. Tipo, la historia de Bociña, cuando jugaron contra Argentina, era como, obviamente, aclaro, quería que gane Argentina y sufría por Argentina, pero era como que cada vez que le salía algo bien a Bociña, era como que yo un poco me alegraba también, pero por el cariño que le tenía a ese hombre. Y yo creo que es por eso, como que de repente en un mundo donde hay niños influencers de 8 años que ya tienen canjes de marcas carísimas y que viajan y que podría parecer, y estoy haciendo comillas, que ya tienen su vida resuelta a los 8 años, que en realidad no es así, cero. Ahí está este hombre de 40 años que no es una edad adulta, pero para su deporte sí, cumpliendo un sueño y demostrándole al mundo lo que 20 o más años de esfuerzos pudieron lograr para él. Y no sé, me parece algo hermoso y creo que hay que rodearnos de más ejemplos de vida así. Yo le dije esto a mis amigos el día de mi cumpleaños y lo repito acá ahora, y es que creo que es una de las primeras veces, a pesar de todo esto que les conté, que este episodio depresivo y todo salió de cuando iba a cumplir años, es una de las primeras veces en mi vida que cumplo años y no solamente que me siento un poco más de mi edad, como que digo, estoy cumpliendo 27 y me siento una persona de 27, pero al mismo tiempo no siento que me esté quedando atrás en nada y siento que eso es gracias a el contexto en el que me pude estar rodeando en estos últimos meses de mi vida y a entender que mi vida en muchos aspectos solamente está empezando y que todavía soy joven y que puedo lograr un montón de cosas en la vida y principalmente que puedo cambiar un montón de cosas en mi vida todavía. Ok, estoy leyendo acá el siguiente punto y acá las cositas se van a poner un poquito más personales y me viene perfecto con esta frase que dije recién de las cosas que puedo cambiar porque acá esto hits personal. Estoy haciendo todo lo posible para aprender a manejar mis finanzas, pero todavía siento que no soy lo suficientemente buena. Y no voy a profundizar tanto en mí, porque quiero también que esto pueda ser más general, pero creo que la razón por la que me anoté esto es porque básicamente yo siento que estoy en salita de 5 de finanzas. Para las personas colombianas que me están escuchando, esto sería como jardín o prejardín. Y yo estoy ya esperando tenerlo todo resuelto. O sea, yo quiero ya estar invirtiendo en la bolsa de Nueva York, más o menos, y ser el maldito lobo de Wall Street, cuando hasta hace no mucho tiempo empecé a usar un Excel por primera vez. Y de vuelta, ¿por qué somos tan exigentes con nosotros mismos? ¿No? Hoy tengo un montón de objetivos alrededor de las finanzas que antes no tenía y la verdad me da muchísimo miedo que todo eso me quede grande. También me da miedo perder ciertas libertades y no me da vergüenza admitirlo porque sí, siento que hasta ahora por ahí estaba más acostumbrada a agarrar plata de algún laburo, lo que sea, y decir, bueno, me voy a conocer tal lugar, hago tal viaje, y ahora por ahí voy a empezar a tener todas estas nuevas responsabilidades y es como que de repente digo, bueno, ¿qué pasa si nunca más puedo ahorrar lo suficiente como para hacer un viaje? Y es como que yo ya acepté con este tema que realmente la confianza la voy a ir agarrando sobre la marcha, que cada pasito, por más pequeño que sea, que yo vaya logrando, me va a ir dando la seguridad que necesito para dar el siguiente y el siguiente. Hasta que un día por ahí, no sé, diga tipo, sí, estoy cumpliendo todos estos objetivos y soy independiente y vivo sola y me puedo pagar todo tranqui y encima me sobra este puchito para ahorrar para un viaje, aunque sea dentro de 2 o 3 años, no importa. Obviamente después de tener el ahorro de emergencia, que creo que en este último tiempo
se me ha inculcado tanto la importancia del fondo de emergencia que creo que le voy a dedicar un capítulo entero del podcast algún día al fondo de emergencia. O quizás algún día, cuando yo sienta que ya tenga todo esto un poquito más resuelto, me gustaría hacer un episodio sobre finanzas para las personas que no sabemos de finanzas. Creo que a más de uno le podría gustar y servir. A mí me gustaría tenerlo en este momento, así que quizás algún día, ojalá, si ya tengo todo esto resuelto, lo pueda hacer. Y acá también entra mucho la importancia de pedir ayuda con estos temas, de realmente no tener vergüenza de admitir que hay cosas que no sabemos, no somos buenos en eso, que no se nos dan fácil y que necesitamos a alguien que posta nos guíe. Yo tengo amigas y personas a mi alrededor que son muy buenas con las finanzas y que lo hacen ver súper fácil, que es como, amigos, sos el Messi de las finanzas, o sea, y es como, no sé, no tener de verdad miedo y vergüenza a preguntarle a esas personas tipo, eso, ¿cómo lo hacen? Tenemos la ventaja de que somos una generación a la que ya no le cuesta hablar de plata. Yo creo que en los últimos meses de mi vida yo he hablado de plata con todas y cada una de mis amigas. No hay que tener vergüenza, de verdad. Y últimamente me estuvo pasando algo que antes no me pasaba, que creo que va de la mano con estos temas y con el siguiente. Y creo que no necesariamente tiene que ver con ponerme más grande, sino con las distintas experiencias que fui atravesando en este último tiempo. Es que estoy pensando mucho como en mi yo futura, como en mi yo de 80 años. A mí me pasa que yo tengo muy romantizada mi vejez, o sea, yo romantizo toda mi vida, ¿no? Pero yo quiero ser la señora del Pilates, yo quiero ser la señora de la huerta, yo quiero ser la señora del club de lectura, de costura, de todo. Y este año me pegó y fue como, bueno, reina, hay que empezar a trabajar para eso, ¿sabes? Ya te llegó la hora, mi ciela. Y no, no significa necesariamente que yo ya esté ahorrando para mi vejez porque estaría acá mintiendo en vivo, pero sí estoy empezando a trabajar mucho alrededor de mis complejos y mis miedos con la plata. Por algo se empieza y yo sé que tengo que empezar por ahí. Y hablando de esto de pensar en mi yo de 80 años es la manera perfecta para ir al siguiente punto que escribí, que es cuidar tu cuerpo y cuidarlo más en pro de tu yo de 80 años. Yo soy muy dura conmigo misma, o era, o soy, la verdad que no sé, alrededor de mi físico. Quizás es porque soy mujer, no lo sé, porque sé que también a los hombres les pasa, pero obviamente no vamos a negar que hay una carga en la mujer alrededor del físico que es diferente. Quizás además también es porque, bueno, soy actriz, he trabajado con mi cuerpo en ese sentido, o capaz que es una mezcla de todo eso y no puedo creer que estoy a punto de decir esto en un podcast, o sea, realmente, ¿qué más vas a ventilar, hermana? Pero yo tuve una época de mi vida, breve, por suerte, en la que no tuve la mejor relación con la comida. Y sé que muchas mujeres se pueden sentir identificadas con esto. No voy a profundizar hoy acá en eso, quizás no lo haga nunca, pero porque realmente no me siento ni lo suficientemente capacitada ni responsable para hacerlo, más allá de mi experiencia personal, y creo que son temas delicados, pero sí me pasa que aunque he intentado un montón de cosas para cambiar esa parte de mí y he mejorado muchísimo, siempre se vuelve a asomar, aunque sea en chiquitito, aunque sea muy poquito. Y a veces me da un poco de miedo tener, no sé, 50, 60 años y que esa parte mía se siga asomando. Y eso hace que a una parte mía le dé un poco de miedo envejecer, envejecer obviamente con todo lo que eso implica a nivel autocrítica. Y obviamente acá estoy hablando de lo físico y lo superficial, pero hay complejos mucho mayores que vienen más del interior. Y es como, bueno, sí, quizás estamos condenados a una vida de complejos. ¿Qué le vamos a hacer? En relación a esto, a mí me ayuda mucho recordar que envejecer es un privilegio absoluto, que por más romantizado que suene, es así, son las marcas de una vida vivida y ojalá una bien vivida. Y obviamente no tengo que amar cada marquita de acné que tengo, cada arruga, cada estría o cada lo que sea, porque no se trata de eso, pero sí creo que si hago las cosas lo mejor posible desde hoy, obviamente también disfrutando de la vida en el medio, principalmente disfrutando de la vida en el medio, creo que capaz voy a llegar a cierta edad más tranquila. Y cuando digo hacer las cosas bien, me refiero desde lo más profundo y fundamental, que es básicamente todas estas cosas que vengo hablando durante todo este episodio, hasta lo más superficial también, que en realidad no es para nada superficial. No es ni más ni menos que cuidar tu cuerpo, que cuidar esta vasija, este tupper, no sé cómo decirlo, que nos dieron para habitar este mundo. Aprender a escucharlo, aprender a darle comida cuando tiene hambre, aprender a darle descanso cuando está cansado, darle fiesta cuando quiere moverse, porque eso también es necesario. Y sí, no sé,
cuidarlo y apreciarlo, agradecerlo, no te tiene que encantar todo de él, probablemente hay muchas cosas que te gustaría cambiar, pero igual lo cuidas. Realmente creo que a veces damos muy por sentada la salud y a veces creo que hablando de esto de los complejos que uno puede tener a nivel físico y de querer cambiar cosas de uno mismo, uno se termina lastimando el cuerpo, se termina sometiendo a cosas que después le van a afectar a tu cuerpo y creo que tenemos que ser mucho más conscientes de el privilegio que es estar bien de salud y no querer arruinar esa salud nunca por nada del mundo, ni siquiera por el complejo más grande que uno pueda tener. Y la verdad que está buenísimo envejecer también, porque es verdad que hay cosas que solo te las da la experiencia y que dicen que mientras uno más crece, más te empieza a chupar un huevo todo y te deja de importar un poco la opinión de los demás. Y la verdad que por una generación tan esclava de la palabra cringe, yo creo que un poco de eso nos va a venir muy bien. El siguiente ítem que escribí es aprender de los errores y ver el camino completo, como la anatomía de un error. Me gusta eso, suena súper romántico. Los errores y los fracasos que cometamos en la vida no nos tienen que definir tampoco, obviamente. Así como ya hablé más arriba de que tu infancia o tus heridas no te pueden definir, esto tampoco. Básicamente nada te define. Creo que esto ya es como un shot cada vez que digo la frase nada te define, pero es que sí, ya lo dijo la reina Taylor Swift y es más. Lo voy a buscar y la vamos a citar textualmente, claro que sí. La Taylor dice, quiero ser definida por las cosas que amo, no por las cosas que odio, no por las cosas a las que les tenga miedo, no por las cosas que me persiguen en el medio de la noche. Solo pienso que eres lo que amas. Claro que sí, reina, claro que sí, te aplaudo. Los errores a veces son nada más y nada menos que una prueba viviente más de tu humanidad tanto como respirar, como ir al baño, como tener que comer y tomar agua todos los días. Son cosas que pueden pasar porque estamos vivos, porque somos seres cambiantes y porque nadie aprende del éxito y de que todo le salga bien en su vida y tal como lo tenía planeado. Los errores y los fracasos te enseñan a hacerte más responsable de tus acciones, también a pedir perdón y a poder perdonar. Y aunque sí se siente horrible en los momentos en los que uno está atravesando por eso, a la larga un día te despertás y te das cuenta de que aprendiste de eso y que hoy sos mejor. Y la vida es eso. Todos los días tenemos la oportunidad de aprender y de mejorar. Me encanta esta siguiente frase que escribí, realmente. La capacidad de reinventarte es la mejor herramienta que puedes tener en la vida. Y la segunda mejor herramienta que puedes tener es la capacidad de adaptación, que va un poco de la mano con la primera. Uno puede y muy probablemente va a tener que reinventarse más de una vez a lo largo de su vida, por la razón que sea y a los años que uno tenga. Y yo me atrevo a decir que creo que esta es de las cosas, de las pocas cosas que creo que tengo y que se me da bien. Desde muy chiquita yo aprendí el verdadero significado de la palabra reinventarse y lo viví en carne propia, habiendo migrado con mi familia de mi país. Cuando nosotros llegamos acá a Argentina no teníamos prácticamente nada, no fue una migración necesariamente por elección y ahí obviamente cambia todo y es muy distinto el proceso migratorio y la verdad que sí tuvimos que vivir un montón de cosas que hoy con el diario del lunes y habiendo pasado un montón de años decimos como wow, no podemos creer que esto pasó, que vivimos esto y eso también es reinventarse. Nosotros tuvimos que empezar todos de cero, los cuatro personas en distintas edades, una niña, un adolescente, dos adultos. Tuvimos que empezar de cero económicamente, culturalmente también, porque veníamos shipeados con un chip de una cultura que si bien hay cosas parecidas porque somos Latinoamérica, también muy distinta en muchos aspectos y tener que ponerte el chip de otra. Y eso a cada uno me imagino que le habrá pegado de manera distinta y lo habrá sufrido en mayor o menor medida. Obviamente no es lo mismo yo que venía con mis papás a ellos que tuvieron que dejar a los suyos o mi hermano que ya era adolescente y tenía como todos sus amigos y toda una vida armada ya. Pero sí, como que cada uno se tuvo que reinventar a su manera y yo creo que ninguno volvió a ser el mismo. No volvimos a ser los mismos que éramos cuando vivíamos en Colombia. Esto del poder reinventarse, yo desde mi experiencia se lo heredé mucho a mi mamá, que creo que es una de las personas que más he visto que se ha reinventado y se ha adaptado a lo largo de su vida. Y ella siempre me decía esta frase de a los sentimientos malos no hay que contemplarlos, sí vivirlos, sí atravesarlos, sí llorarlos, pero después es el día siguiente y al otro día hay que levantarse y hay que seguir. El otro día escuché la frase, el que no aguanta lo sencillo no merece lo grande,
Y si bien esta historia que conté recién de la experiencia mía y de mi familia mudándonos acá y esta frase, están hablando más por ahí de lo que uno puede conseguir y alcanzar a nivel material, creo que se puede aplicar absolutamente todo en la vida. Es como decir, si no aguantas estos momentos extremadamente incómodos de tu vida y angustiantes y desesperantes, es porque por ahí no estás preparado para dar el siguiente paso. Este pensamiento yo lo traje mucho a mi vida a principios de este año cuando nada, eso, cuando me tocó volver a mudarme a la casa de mi familia y básicamente me costó como literalmente 2 meses terminar de desempacar todas mis cosas porque me estaba costando mucho poder como aceptarlo, no aceptar que volví acá necesariamente, sino aceptar que ese otro lugar que yo habité por un tiempo, que yo consideraba mi hogar, que ya no era más mío, que ya no era más mi hogar, que ya no me pertenecía. Y en un momento me vi acá como con mis cajas y toda la cosa. Me acuerdo que fue como en una sesión de terapia que la estaba haciendo desde mi cuarto y me vi en el espejo y me vi con todas las cajas y todo y obviamente en ese momento la pasé re mal, bueno, se sufrió todo, pero después pensé como yo literalmente tuve que poner toda mi vida en una maleta a los 10 años y me tuve que ir del país que conocía, yo tengo que poder con esto, o sea, literalmente no me queda de otra. Así que si te está pasando algo, si perdes un trabajo, una relación, una amistad, si perdes plata también puede pasar, o incluso capaz no te está pasando algo puntual, más que estar viviendo en piloto automático y que tu propia vida te esté empezando a incomodar, creo que es muy importante recordar que siempre se puede volver a empezar. No solo eso, sino que se tiene que volver a empezar. Es una obligación que uno tiene para con uno mismo porque vos te mereces ver después los resultados de lo que puede llegar a ser tu vida si atravesas por ese momento, por esa especie de pasillo oscuro y horrible y húmedo y muy feo y muy difícil de tu vida. Y si salís exitoso de ahí, te mereces ver qué pasa con tu vida si salís de ahí. Lo siguiente que escribí, y ya estoy casi llegando al final, creo, es la importancia del diálogo interno. Ya lo mencioné brevemente también más arriba, pero a veces nos tratamos muy mal a nosotros mismos, nos decimos muchas cosas feas. Siento que andamos a veces por la vida como buscando pruebas de que no pertenecemos, ya sea a un lugar, a un trabajo, a un vínculo. Y la verdad es que sí, si nos ponemos muy meticulosos a buscar eso, siempre lo vamos a encontrar. Siempre vamos a encontrar pruebas de que no somos suficientes, de que no estamos haciendo lo suficiente, de que no somos lo suficientemente buenos para hacer algo, e incluso de que por ahí las personas a tu alrededor se van a dar cuenta de eso o que estamos ocupando en realidad un lugar que le corresponde a otra persona, full síndrome del impostor, la verdad. Y es muy importante tratar de salir de ahí y tratar de salir rápido, poder salir de nosotros mismos cuando entramos en esa y buscar charlar con alguien que te pueda brindar una opinión más objetiva o alguien que te quiera también, un amigo, alguien que te valore y que te muestre todo ese valor en esos momentos en los que uno mismo no lo puede ver porque sí, somos seres humanos y a veces nos nublamos, la mente es muy poderosa y te puede hacer caer en lugares muy feos y esto lo puedo conectar mucho con esta otra cosa que yo escribí acá, que es el no tener miedo a ocupar espacio. Este es como el siguiente ítem que yo había escrito, el de el diálogo interno. Fue bastante corto, pero porque siento que tiene mucho que ver con esto. Creo que una de las cosas más importantes que yo aprendí en este último tiempo fue darme cuenta de que las conversaciones que yo tengo conmigo misma me terminaban afectando y terminaban definiendo un montón la manera en la que yo habitaba el mundo, que lo habito, porque no voy a hablar en pasado tampoco, la forma en la que habito mis vínculos, incluso los más cercanos, porque sí, ¿qué hace una persona que cree, aunque sea un poquito, que no es suficiente? Se edita, se censura, no dice lo que piensa, no ocupa espacio, no propone, no molesta, no incomoda, no hace preguntas incómodas, no dice lo que le molesta, no habla fuerte, no hace el ridículo tampoco, ni hablar. No hace el ridículo en las redes sociales, no sube ese reel, no sube ese episodio del podcast, no va al casting, porque para qué. Y todo eso nace del mismo lugar, del diálogo interno. Yo creo que si uno a veces elige literalmente quedarse en silencio por 5 minutos, todas estas cosas que yo estoy mencionando en este episodio empiezan a aparecer porque estoy muy segura de que obviamente no soy la única, no me cuento el cuento de que soy la única, lo he podido charlar con mis amigas y sé que a muchas personas les pasa esto y a mí me pasó eso como mirándome, digámoslo, de una manera muy romántica, cara a cara con las partes más oscuras de mí misma, es que me di cuenta de que no sé por qué yo me censuraba mucho a mí misma.
como que me censuraba para acomodarme a los demás y terminaba como escondiendo ciertas partes de mí, partes que obviamente a mí no me gustan, partes que me hacen sentir débil o incapaz o niña, incluso me atrevería a decir como si hubiese algo malo en eso, pero bueno, que no sé, o que me hacen sentir incluso mala, no sé, ni idea, pero es realmente muy difícil poder mostrarse al 100% como uno es. Creo que si todos nos ponemos a pensar, muy probablemente contemos con los dedos de una sola mano a las personas a las que les hemos mostrado nuestra versión full, sin filtros y sin nada de edición. Y sí, yo creo que para mí siempre había algo, aunque fuera mínimo, que yo de alguna manera terminaba editando de mí misma para satisfacer mi propia idea de lo que es complacer a los demás, porque encima nunca nadie me pidió esto. Como que eso fue lo que más me pegó, fue decir, encima yo hago esto por satisfacer mi propia idea de que yo estoy complaciendo al otro, por ahí al otro no le importa. Y obviamente con esto no estoy diciendo que soy una mentirosa compulsiva que me ando inventando personalidades por la vida, porque obvio no, obvio que sí, las personas que me conocen, mi familia obvio que me conoce, mis amigos obvio que me conocen, es más, estoy muy segura de que son las personas que más han sabido ver a través de todas estas ediciones, porque son las que siempre te terminan sacando la ficha de lo que te pasa, pero sí, me di cuenta de eso, de que medito mucho, como que suelo ser ese tipo de persona que siempre le dice al resto lo que quiere escuchar, o que incluso cuando voy a decir algo malo, te lo tengo que decir de la manera más educada posible y más alejada del conflicto posible y como más correcta, y no quiero ser más así, como que sé que me tengo que permitir ser más así, porque lo necesito, como esto que hablábamos antes de lo que uno siente que necesita también, siento que yo necesito en este momento de mi vida permitirme ser un poco más transparente con lo bueno y con lo malo, porque siento que me lo debo a mí misma después de haber sonreído tanto y de haber dicho tantos tranqui, no pasa nada, cuando en realidad por ahí me estaba pasando el huracán Katrina por dentro, siento como que me lo merezco. Obviamente siempre desde la bondad, siempre desde la amabilidad, porque yo no soy la clase de persona nunca que te va a gritar, ni te va a insultar, ni te va a decir cosas feas, porque simplemente no es mi estilo, pero sí como, no sé, poder permitir un poco más decir lo que me pasa sin censurarme tanto. Incluso acá en este espacio, en los primeros episodios que grabé, siento que meditaba muy poquito, pero sí, eso estaba, como que, no sé, quería decir las cosas bien, no quería tener errores, quería que los episodios estuvieran bien estructurados, quería sonar inteligente también, como que aportó valor. Y nada, obvio que todavía quiero todas esas cosas, pero como que quiero lograrlas igual permitiéndome decir lo que quiero decir y contando cosas de mi historia si es necesario, obviamente respetando mi límite de lo que yo quiero compartir acá y lo que no, y haciendo chistes en el medio, porque yo hago mucho humor de las cosas que me pasan, soy de la academia de mi trauma, mi chiste, entonces quiero como sí, poder hacer esas cosas y poder hacer esto más relajado, porque al fin y al cabo este es mi espacio, y aunque yo sé que esto me va a costar un montón, porque aunque acá esté sonando súper empoderada y toda la bola, yo reconozco que esto a mí me cuesta muchísimo. Creo que quiero ir más por la vida con esta filosofía de que sí, de que soy más que suficiente para todo, de que si estoy en un lugar, en una relación, en un vínculo, en un espacio, en una reunión, es porque yo también me lo gané, porque yo también me merezco estar ahí, porque yo aporto ahí, porque yo valgo ahí. Y hablando de valor, justamente también esto de que mi valor como persona sea algo que siempre esté fuera de discusión. Yo puedo negociar cualquier cosa en esta vida, puedo negociar mis actitudes, puedo negociar mis acciones, si mis acciones lastimaron a alguien, puedo discutir sobre música, sobre política, sobre religión, sobre lo que quieras, menos sobre quién soy yo como persona y lo que valgo. Como que siento que eso no puede estar en discusión nunca con nadie. Y es más, creo que la persona a la que más se lo tengo que discutir probablemente sea a mí misma. Y bueno, ahora sí, llegué a la última parte de este episodio, la última frase que escribí y yo creo que esta es muy linda, me encanta poder terminar con esta enumerado de cosas que estoy haciendo y es, siempre hay algo por lo que agradecer. Este es mi lema de vida, gente. Esto a mí literalmente me ha salvado. No importa qué tan difícil sea el momento por el que uno esté atravesando, siempre hay algo por lo que uno puede agradecer. Y esto a mí me parece muy importante porque a veces nos cuesta mucho poder estar en el presente y para mí agradecer es la mejor manera de anclarte al presente y de no pensar tanto en el futuro, en lo que no funcionó en el pasado, en lo que puede no funcionar el día de mañana, como que realmente te ancla al hoy. A hoy tengo esto, hoy mi vida es esta, sea mucho o sea poco, no importa, y lo agradezco. Yo sé que a veces es muy difícil poder tener la claridad mental para ver esto porque la vida realmente es muy dura a veces y se puede poner muy dura y muy difícil, pero siempre se puede agradecer por algo, aunque sea lo más básico, lo que más damos por sentado,
tipo agradecer que tengo salud, agradecer que las personas que quiero tienen salud, que están bien, que tengo trabajo, que eso en realidad no es tan básico, pero también que tengo un trabajo y gracias a ese trabajo me puedo pagar mis espacios de terapia, mis cosas. Sí, yo creo que es muy importante ser agradecido en la vida. Creo que te puede llevar a muchos lugares y no me refiero a tipo lugares de éxito ni nada de eso, sino literalmente llevarte a lugares mentales mucho más lindos y mucho más sanos. Y además agradecer literalmente libera hormonas buenísimas o estimula la producción, algo así. Creo que acá tengo que hablar un poquito con pinzas porque lo leí hace poco en un libro que estoy leyendo, pero no tengo las palabras profesionales para decirlo, digamos. Solo sé que por lo que leí ayuda como a la estimulación de oxitocina, que reduce la ansiedad. Y creo que si no estoy mal también lo hacía con la serotonina, la dopamina, como sí, todas esas cositas buenas que necesitamos, que nos hacen bien. Realmente siento que mientras uno esté vivo, mientras uno se levante todos los días, ya hay un montón de cosas que uno puede empezar a agradecer. Y bueno, se terminó. No tengo nada más escrito. Siento que este episodio va a ser, pero realmente eterno. O sea, va a durar 1000 años. Creo que voy a decirlo en vivo. Vengo grabando 1 hora y 23 minutos. Sé que el episodio no va a durar eso porque han habido espacios de silencio y todo en el medio, pero realmente va a ser eterno. Pido perdón de antemano. Se sintió eterno también hacerlo. Realmente siento que es el episodio más largo que yo he dado en mi vida. Este episodio ha pasado por un montón de cosas, por un montón de cosas que al final no dije o no salieron, tipo en el sentido de esto que les conté al principio, de que le di la vuelta y no lo hice tan deprimente y creo que a esta altura realmente este episodio es como una especie de bitácora de todos los pensamientos grandes o chicos que han cruzado mi cabeza en los últimos 6 meses de mi vida, que han sido 6 meses muy transformadores, vaya que sí, y también siento que fue como un episodio muy personal y eso me asusta un poquito, pero al mismo tiempo creo que también puede ser muy genérico, ¿no? Como que no estamos un poquito todos en la misma y eso te hace sentir menos solo también. Me encantan esos momentos donde uno se da cuenta de que todos los veinteañeros o los treintañeros estamos más o menos todos en la misma, como que fingiendo que sabemos, pero en realidad nadie sabe un carajo. Y bueno, como siempre, yo también, obvio, voy a usar este episodio para yo escucharlo y para aconsejarme a mí misma cuando vuelva a esos ciertos lugares oscuros, porque seguramente me va a seguir pasando, porque soy de Géminis, gente, yo no tengo cambios de humor, yo soy los cambios de humor. Y bueno, sí, ya hablé muchísimo, creo que hasta me duele la garganta, así que solo voy a decir que estoy muy contenta de volver a retomar este espacio que me hace bien, que me hace sentir bien, que, no sé, me hace sentir que estoy yendo por el camino correcto, literal, grabar este podcast, hacer cosas con este podcast, sean 10 personas las que lo escuchen, o sea, la cantidad que sea, y, y nada, y que vivan los años difíciles, que viva tocar fondo las veces que sean necesarias, que viva el autoconocimiento, que viva escucharse más, que viva querer ser mejor y principalmente que vivan todas las personas con las que podemos transitar todos estos caminos que la vida nos pone y el amor en todas sus formas, que es hermoso, y llevándolo un poquito también a lo que más me gusta en la vida y lo que más disfruto, que es el cine y las series. Estoy en la primera temporada de How I Met Your Mother, estoy en la edad de Frances Ha, que es una de mis películas favoritas de la vida y tengo que hacer un episodio sí o sí urgente este año antes de cumplir 28 sobre eso. Y ni siquiera empecé todavía la primera temporada de Sex and the City, o sea que nada, si alguien está escuchando esto que tenga mi edad o alrededores y estemos más o menos en la misma, les quiero decir que imagínense todo lo que nos queda por vivir. Espero que este episodio les haya gustado, que nadie se haya quedado dormido, por favor. Y si les gustó, que me lo puedan decir en los comentarios o que se puedan suscribir a este podcast, que ojalá ahora sí empiece a tener un episodio semanal, aunque sea o cada 15. Creo que no van a ser tan largos los próximos episodios, o por lo menos eso voy a intentar. Gracias por estar del otro lado, como siempre. Me alegra haberles podido hacer compañía si se quedaron hasta el final por un ratito. Y nos vemos la próxima. Gracias.